En nuestros días y a través de la historia, el ser humano siempre ha tenido el interés de conocer y saber aspectos del futuro. Se dice que de los libros más vendidos en el mundo son aquellos que hablan de experiencias futuristas o experiencias del futuro, y muchos de estos autores incluso dicen haber tenido algún tipo de experiencia mística en algún lugar y haber regresado a la tierra. Incluso en muchos movimientos carismáticos esto es lo que se suele ver y esto es lo que se suele escuchar. Apocalipsis 4:1 inicia diciendo, Apocalipsis 4:1: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles cosas? Después de la primera visión que el apóstol Juan ha tenido. Y la primera visión que el apóstol Juan ha tenido incluyó ver y oír al Señor Jesucristo resucitado y glorificado, y del encargo que encontramos en Apocalipsis 2 y 3 a las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. En esta primera visión, al parecer Jesús se hace presente en el sufrimiento que el apóstol Juan está experimentando en la isla de Patmos. Jesús se acercó a él, lo reconfortó, pero también le ha dado un encargo al apóstol Juan. Apocalipsis 1, 17 al 19. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En esta segunda visión, Juan es invitado a subir al cielo, como lo leímos en Apocalipsis 4:1, y entrar por una puerta abierta para que el apóstol Juan vea algo. Y dice nuestro texto de estudio, versículo 1, Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En algún momento tuve el privilegio de exponer desde este púlpito Apocalipsis 4, y no podemos olvidar que Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 son una misma visión. Encontramos separaciones por capítulos y versículos, pero en muchas ocasiones vemos una misma línea de pensamiento o un mismo argumento. Este es el caso, Apocalipsis 4, 5 y 6. Y Juan, en el capítulo 4, se encuentra ante un trono. Y el trono es el tema central en todo el capítulo 4. Pero hoy en el capítulo 5, esta sala del trono es abierta muchísimo más, revelándonos quién es aquel que está sentado en el trono. Pero antes de adentrarnos en el capítulo 5, nuestro texto de estudio, veamos algo importante. En Apocalipsis 4 vemos que todo gira en torno al trono y alrededor del trono. El tema central es el trono. Y esta visión que el apóstol Juan ha tenido del trono, también algunos profetas del Antiguo Testamento la tuvieron. Jacob, en algún momento, tiene la visión de una escalera, y en esa escalera él ve que ascienden ángeles, ascienden y descienden. Y Moisés dice en Génesis 28, 17, y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Recordemos que el libro de Apocalipsis no es un libro que marcha de manera lineal, cronológicamente hablando. Es un libro que contiene mucho lenguaje simbólico, y esto ha hecho que muchos lleguen a pensar que el libro de Apocalipsis es difícil de entender. Pero no es así. La misma escritura nos da la clave y la manera como todos estos símbolos y todas estas figuras literarias deben ser interpretadas. Las visiones de Apocalipsis deben ser interpretadas a la luz de todo el mensaje unificado de las Escrituras, que tienen su objetivo en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la clave para interpretar las Escrituras. Y hoy Juan nos lleva en aquella visión a entrar a la intimidad de esa sala del trono, ante la misma presencia del Rey del universo. Y antes que nos adentremos en cada versículo, he estructurado el sermón de la siguiente manera. Lo he estructurado en 3 puntos. El primer punto le he llamado en búsqueda de alguien digno, del versículo 1 al versículo 4. El segundo punto le he llamado a aquel que es digno, del versículo 5 al versículo 7. Y finalmente, del versículo 8 al versículo 14, veremos un himno de alabanza a aquel que es digno. Primer punto: en búsqueda de alguien digno. Se hace necesario que definamos algunos términos importantes. En este capítulo se nos habla de un rollo, de un libro, de un pergamino. ¿Qué es este rollo?
El versículo 1 inicia diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan es claro en decir que él ve que aquel que está sentado en el trono tiene un libro en su mano derecha, haciendo referencia a que aquel que está sentado en el trono tiene poder, tiene autoridad y es soberano. Ahora, este rollo es especial, porque en aquella época los rollos solamente estaban escritos por un lado, por dentro, pero este rollo está escrito por dentro y por fuera. Este rollo está lleno de escritura por lado y lado. También es especial porque este rollo tiene 7 sellos. Y estos 7 sellos le dan seguridad y es imposible que se pueda abrir. Está sellado con 7 sellos, un número de perfección en las escrituras que nos muestra que lo que está en este rollo es perfecto. Los rollos que necesitaban de seguridad en aquella época se sellaban por mucho, dos sellos tenían, no 7. Así que lo que este rollo tiene y lo que contiene este rollo es preciso, es perfecto y está sellado para hacernos saber que este rollo está completo y que no puede ser alterado de ninguna manera por la mano del hombre. La pregunta que entonces debemos hacernos a continuación es: ¿de qué trata este rollo? ¿De qué habla este rollo? Y este rollo nos habla de los decretos eternos de Dios. Este rollo simboliza para nosotros el plan de Dios y el propósito de Dios para el universo, incluyendo el juicio de Dios. Los decretos de Dios puestos en marcha por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarnos que el futuro de este mundo no está determinado por el azar ni por el destino. La historia es el desarrollo del plan determinado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Guthrie comenta lo siguiente, abro comillas: cuando ves esta imagen que presenta Juan de Dios en el trono del universo, sosteniendo en sus manos este rollo sellado, en el que ha escrito su plan para la historia, puedes confiar en que sus planes para este mundo y para tu vida son precisos y completos. No tienes que vivir lamentando tus errores y faltas pasados, preguntándote qué plan grandioso de Dios te has perdido. No tienes que temer que los males de alguna enfermedad mortal, de algún desastre natural o del terrorismo mundial desvíen el plan de Dios para este mundo, para tu vida. Puedes descansar en la seguridad de que un Dios soberano está sentado en el trono, sosteniendo en su diestra el rollo sellado, y que nada sucede en este mundo o en tu vida que esté por fuera de su control. Y esto es evidente a medida que vamos avanzando en el libro de Apocalipsis, porque en Apocalipsis 6 nos va a dar más claridad cuando todos estos sellos de este rollo empiezan a ser abiertos. Ahora, note que algunos profetas en el Antiguo Testamento se les concedió ver esta sala del trono, pero también a algunos profetas del Antiguo Testamento se les concedió ver este rollo. Por ejemplo, Ezequiel 2, 9, 10 dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Esto está en el Antiguo Testamento. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Cuando la Escritura hace referencia a ayes, está haciendo referencia a palabras de juicio. Zacarías 5, 1, 3 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra,
Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Mis hermanos, la literatura apocalíptica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, están íntimamente relacionados. Íntimamente relacionados. Este rollo concierne a todas las criaturas por todas las edades hasta la eternidad. Todo en este rollo está claramente detallado. Hay un plan trazado desde la eternidad pasada. Hay un plan perfecto, sin errores. En este rollo está escrito todo aquello que ha acontecido y acontecerá a través de la historia. Este es un rollo majestuoso. No hay espacios en él. Juan puede ver lo que hay en el libro, pero Juan no puede ver lo que hay dentro del libro. Ningún hombre puede ver lo que hay dentro de este rollo, porque no hay acceso a él. No hay acceso al rollo. La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué este rollo es importante? ¿Por qué este libro, este pergamino es importante? Un teólogo, G. Cavill, un comentarista, escribe que el rollo contiene toda la historia sagrada, especialmente desde la cruz, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la nueva creación. Este rollo contiene mensajes de juicio, pero también contiene mensajes de salvación, que comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que tendrá su pleno cumplimiento en la segunda venida de Él. La Escritura dice que el hombre no puede abrir el libro ni aún mirarlo, pero hay algo maravilloso en este rollo. Y hay algo que es reconfortante, porque de hecho ese es uno de los propósitos, o el propósito del libro Apocalipsis: reconfortar a la iglesia. No olvidemos que los lectores originales de la carta Apocalipsis están siendo perseguidos, están apesadumbrados, ansiosos, angustiados. Muchos ya no tienen trabajo porque no han negado su fe, porque son de los que siguen levantando el estandarte de la fe y diciendo: yo soy un cristiano, creo en Cristo. Están siendo perseguidos. Un emperador Domiciano en aquella época, que exigía que aquel que no le llamara Señor y Dios a él sería ejecutado. Lo que hay en este rollo es glorioso. Lo que hay en este rollo es maravilloso. Y vi a un ángel fuerte, versículo 2, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. La pregunta que no debemos hacernos es: ¿quién puede abrir el libro? La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y la respuesta en esta sala del trono es: silencio. ¿Hay alguien digno de poner en marcha los decretos de Dios? Silencio. Si un alfiler cae al piso, dice un predicador, se podía escuchar cuando el alfiler cayera al piso. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mis hermanos, tal vez alguien se pregunte allí: bueno, ¿y Dios por qué no abre el rollo y desata sus sellos? Y la consumación de todas las cosas llegan a su fin. Pero mis hermanos, si eso acontece de esa manera, sería como si Dios barriera el pecado del universo por debajo de la alfombra. Y eso no es posible, porque toda la raza está caída, muerta en delitos y pecados. El hombre necesita
un mediador. El hombre necesita un mediador para presentarse delante de Dios. Alguien debe entrar en esta escena celestial. Alguien debe entrar en esta escena para demostrar la justicia de Dios como aquel sacrificio, como aquel representante, como aquel mediador entre Dios y los hombres por la salvación de los perdidos. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan se da cuenta de que nadie, ningún hombre, ningún ángel es digno de abrir este rollo. Y esa es la verdad de cada uno de nosotros que estamos aquí. Esta es la verdad de toda la raza humana. Necesitamos un representante. Juan entiende que ningún líder político, gobernante, por más poder o ejército que tenga, es digno de hacerlo. El futuro de este país, el futuro de nuestra iglesia, el futuro de nuestras familias, no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Y el versículo 4, Juan va a expresarnos cuál es la reacción que tiene frente a todo lo que hemos venido hablando y estudiando. Mira lo que el versículo 4 nos dice. Juan está llorando. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan llora porque toda la raza humana está destituida de la gloria de Dios. La raza humana ha fracasado en el propósito desde la creación. Eso es lo que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 5, cuando nos habla de Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, todos pecamos, todos. Cito otra vez a Guthrie, y ella dice: Juan lloraba porque si no se encontraba alguien digno de abrir el rollo, no habría fin al sufrimiento en este mundo. No se podría confiar en que el bien venciera al mal. No habría certeza alguna de justicia definitiva. No habría victoria final para el pueblo de Dios. No se experimentarían las bendiciones prometidas. No habría nuevo cielo. No habría nueva tierra. No habría fin del pecado y de la muerte. Y ella cierra diciendo: no habría esperanza. Las lágrimas de Juan son lágrimas que muestran su anhelo por el bienestar de las almas. Cuando el texto dice y lloraba, viene de la raíz griega klaio. Y klaio es la palabra que también se utiliza para cuando Lucas en el capítulo 19, versículo 41, dice que cuando el Señor Jesucristo llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Está la misma expresión que se utiliza. O cuando el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, también se utiliza esta misma expresión de la raíz griega klaio. En Lucas 22:62, él nos dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero, amados hermanos, la Escritura nos habla de que Juan escucha unas palabras de esperanza
que debieron poner fin a las lágrimas que corrían por sus ojos. Y esto nos lleva al segundo punto del sermón. Aquel que es digno. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Un comentarista dice que esta escena de este versículo, el versículo 5, es como la escena cuando usted está en una película, usted no quiere que esa película termine de esa manera. Usted ve que la escena está perdida, usted dice, no puede ser que esto termine así. Y de un momento a otro irrumpe en la escena un personaje, el héroe de esa escena. Eso es más o menos lo que estamos viendo aquí. El anciano le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este anciano es de ese tipo de personas que necesitamos en las iglesias. Juan no estaba viendo el panorama completo de todas las cosas y el anciano le dice: Juan, no llores. ¿No has visto toda esta sala del trono? ¿No ves quién está en el centro mismo? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Juan ya no está mirando a aquel que está sentado en el trono, ni el libro que está sobre la mano derecha. Juan ahora está viendo a un león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y el Antiguo Testamento, en el primer libro de las Escrituras, Génesis, ya nos empezaba a anunciar de este león, el león de la tribu de Judá. Acompáñame a Génesis 49, versículo 9 al 10. ¿Estamos allí? Amén. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y fue de esa tribu, sí, de la tribu de Judá, que más tarde vendría el rey David, la raíz de David. Más adelante, el profeta Isaías, vamos todos a Isaías 11, versículo 1 y versículo 2. Isaías 11, 1, 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, nos iniciará diciendo, y él comienza diciendo, y a mostrarnos que Jesús es el Mesías, descendiente de David. Y Lucas 3 también nos habla de ello, de que el Señor Jesucristo es descendiente de la raíz de David. El apóstol Pablo en Romanos 1:3, iniciando la carta a los Romanos, va a decir que Jesucristo es del linaje de David según la carne. Jesucristo es el que es digno de tomar el libro.
Es el legítimo rey procedente de los lomos de David, por lo que Él es el león de la tribu de Judá, con el poder de destruir a sus enemigos y también por lo que Él ha hecho. Él ha vencido. En la cruz, el Señor Jesucristo derrotó el pecado. En la cruz el Señor Jesucristo derrotó a la muerte. Y en la cruz el Señor Jesucristo derrotó las fuerzas del infierno. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pon atención a esto. Juan, ¿qué ha visto? Juan vio un león. Y ahora Juan está viendo un cordero. Pero él vio un cordero en pie, pero como inmolado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Él ve un cordero en pie, pero como inmolado. Un león cordero está en medio del trono. Por eso es importante que no nos desliguemos del capítulo 4, porque es una sola visión. Recordemos que la Escritura no fue escrita en capítulos y versículos. Eso se añadió después, con el tiempo. Pero muchas veces los capítulos y los versículos nos hacen perder la línea de pensamiento o el argumento que el autor viene diciéndonos. Este versículo contiene la paradoja, un cordero en pie como inmolado. Contiene la paradoja de una derrota, pero que en realidad no es una derrota, sino que es una conquista. Un cordero inmolado, pero a la vez está en pie. Las cosas muertas no se pueden sostener. Están muertas. Pero Jesús vive y vive para siempre. Aquel que en estos momentos reina desde su trono, como nos lo ha dicho el apóstol Juan, es un león cordero. Por eso en aquel día, amada iglesia, celebraremos con él las bodas del cordero. 2 criaturas del reino animal. Un león, que es un animal salvaje, y un cordero, que es un animal doméstico y que es presa fácil de otros animales. Y se menciona al cordero en todo el libro del Apocalipsis 29 veces. Pero ahora yo quiero que vea esto, porque este cordero es un cordero que atemoriza, que vence, que atemoriza a sus reyes y que destruye a todo aquel que le rechaza. Pero también es un cordero que pastorea. Es un cordero que pastorea a los suyos y los guía a fuentes de agua de vida. Acompáñeme a Apocalipsis 6:15 y veamos cómo este cordero atemoriza y destruye. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Acompáñeme a Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pero como lo dije anteriormente, este cordero también pastorea. Este cordero también guía
a su pueblo, a fuentes de agua de vida. Apocalipsis 7, versículo 9. Vamos a saltar a 3 versículos en Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Salta al versículo 16 de Apocalipsis 7. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Tú te imaginas cuando esta carta fue leída en estas iglesias? Cuando se dice: porque el Cordero que está en medio de ellos, del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ellos siendo perseguidos. Tal vez ese día iban a ser ejecutados, muertos. Este es el consuelo para la iglesia del Señor. Como lo decía el pastor Gabriel al principio, la iglesia triunfa. La iglesia vence. Gracias a la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. El texto sigue diciendo que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y si de pronto usted está esperando que yo me voy a entrar en ese tema, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no es la intención mía. Sin embargo, es necesario que hablemos de que los cuernos en un animal son símbolo de poder. Y el número 7, que es tan constante y repetitivo en Apocalipsis, es un número que denota perfección. No llores, Juan. He aquí al león de la tribu de Judá. Aquí está el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y amado hermano y amigo, hay esperanza todavía. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para todo aquel que cree en este león Cordero. Hay esperanza para los de tu casa. Todavía hay esperanza, porque aunque este león es temible, es manso como un cordero. Este león ha de devorar a todo aquel que desprecia el evangelio, pero también recibe en sus brazos a aquel que reconoce su necesidad. Aquí está el evangelio. Este es el evangelio. Vemos la victoria de un león cordero, pero este cordero Juan lo ve como inmolado. Ese es el evangelio. Y probablemente haya venido a la mente de Juan Isaías 53, versículo 7, angustiado él, hablando en torno al Señor Jesucristo, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Juan estaba viendo al Señor crucificado, pero también estaba viendo al Señor resucitado. Lo estaba viendo en carne humana, glorificado. Es como si todavía Juan pudiera ver las marcas de la corona de espinas que presionaron su cabeza, y como si todavía pudiera ver los clavos en sus manos y en sus pies cuando le fueron clavados. Mis hermanos, por eso Cristo es único. Por eso es que solo en Cristo encontramos un deleite que el mundo no nos puede dar. Porque Cristo es el ser más admirable del universo. Un teólogo
abro comillas, mira lo que dice. El valor y la mansedumbre del Hijo no solo provienen de su majestuosidad y mansedumbre, sino de la forma en que éstas, la majestuosidad y la mansedumbre, sino de la forma en que éstas se mezclan en perfecta proporción. Por eso, Él es digno a los ojos de Dios de abrir los rollos de la historia. Esta es la gloria del Hijo, una asombrosa mezcla de majestad y mansedumbre. Y Jonathan Edwards, mira como lo dijo, un gran teólogo de la historia. Hay una admirable conjunción de diversas excelencias en Jesucristo. El cielo está enfocado en este león cordero. Todo gira en torno a él. Y cuando Juan está viendo esta visión, el trono y todo enfocado en este león cordero, él está viendo a toda la iglesia reunida, a todos los adoradores, a todos los creyentes. Te está viendo a ti, me está viendo a mí. Está viendo a aquellos que hoy ya no están con nosotros, pero que están con el Señor. Y yo tengo que decirte que tú estarás allí, mi amado hermano, si tú has depositado toda tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Cantarás alrededor de ese trono. El universo que Juan ha visto es un universo cristocéntrico. Este es el consuelo para la iglesia, mi amado hermano. Déjame decirte que nadie fue encontrado digno de abrir aquel rollo. Ninguno de nosotros somos dignos de tener acceso a este rollo. No somos dignos. No podemos ni siquiera presentarnos delante de Dios por nuestros propios méritos o nuestras propias justicias. Eso es imposible delante de un Dios santo, santo, santo. No podemos. Necesitamos un mediador. Necesitamos un representante. Tu única esperanza es dejarte llevar por la derrota de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que su resurrección ahora sea tu victoria. Thomas Scheiner dice: la muerte de Cristo no se menciona a menudo en el Apocalipsis. Mira lo que dice él, interesante. Pero es central en la narración, ya que aparecen momentos clave. Por ejemplo, en la introducción del libro encontramos que la muerte de Cristo libera a los seres humanos del pecado por su sangre. El capítulo 5 es la clave, el capítulo que estamos estudiando, es la clave para el resto del libro, ya que la liberación de los sellos, que empezamos a ver en el capítulo 6, lleva al despliegue del resto de la narración. Ponga atención aquí, mire lo que dice él. Y los sellos se abren solo porque el Cordero fue inmolado y ha comprado a algunos de cada pueblo para Dios. Versículo 7. Pon mucha atención a este versículo. Este versículo es glorioso. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si tú lees Apocalipsis 4 y 5 de corrido, lo que hace el apóstol Juan desde Apocalipsis 4 es irnos llevando a un momento culminante, es este. Este es el momento culminante de toda esta narración, de esta visión. Este es el momento, el clímax, cuando este león cordero viene delante de aquel que está sentado en el trono y toma este rollo, toma este libro. Y toda la sala del trono está expectante. ¿Y sabes algo? Esta visión y esto que Apocalipsis
5:7 nos dice, ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Lo que Juan está viendo ya estaba en las Escrituras. Ya un profeta lo había dicho. Y yo quiero que vayas conmigo a Daniel 7, 13, 14. Teniendo en mente lo que el apóstol Juan ha dicho en el versículo 7. Daniel 7, 13, 14. Mira lo que dice el profeta Daniel. Te pido que leas con entendimiento. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y escucha con atención. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Juan ahora ve a este león cordero tomar el libro. Ya no hay lágrimas en los ojos de Juan, y todo el cielo estalla en alabanza. Todo el cielo estalla en alabanza, porque este cordero ha tomado el pergamino y ha firmado su derecho a gobernar el mundo. Nos vamos encaminando a nuestro tercer punto y último. Pero James Walworthy, en su libro El Cordero y el León, abro comillas, dice lo siguiente: la victoria de Dios fue la humillación y muerte de su Hijo. La victoria de Dios fue la humillación y muerte de su Hijo. El león asume la mansedumbre del cordero y muere a fin de triunfar. Cierro comillas. Y llegamos a nuestro último punto: un himno de alabanza a aquel que es digno. Desde el versículo 8 hasta el versículo 14 encontraremos 3 doxologías. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una manifestación de adoración, de alabanza. Pero lo interesante en este texto de estudio es que estas 3 doxologías son progresivas. Primero una, después otra y después otra. Pero a medida que avanzan las doxologías, van abarcando más cosas. Miremos lo siguiente en Apocalipsis 4:8. Recordemos que es una sola visión, ¿ok? No se puede predicar Apocalipsis 4 y 5 al mismo tiempo porque sería más extenso, tomaría más tiempo, pero recordemos que estamos en una sola visión que el apóstol Juan está viendo. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 10 de Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Ahora salta Apocalipsis 5. Versículo 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ojo, estos mismos que hemos visto en Apocalipsis 4, ahora los vemos en Apocalipsis 5. Dice que se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes. La Escritura nos habla que estos 4 seres vivientes, cuando lo empezamos a estudiar desde Antiguo Testamento, hace referencia a mensajeros de Dios, ángeles que se les ha dado un encargo de proteger, custodiar, como aquellos ángeles que fueron puestos en el oriente del Edén, en Génesis 3:24, o en Éxodo 25:20, en el arca del pacto. Y los 24 ancianos, la iglesia siempre ha creído
que los 24 ancianos hacen referencia a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, 24 como representantes de toda la iglesia. La iglesia. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. 4 seres vivientes, 24 ancianos, haciendo referencia a la iglesia. Pero escucha y pon atención a esto, porque en Apocalipsis 4, del versículo 8 al 10, se está adorando al Padre. Y en Apocalipsis 5, se está adorando al Cordero. ¿Tú sabes algo? Eso es una prueba convincente de que Cristo es Dios. De que Cristo es Dios. Porque solo se debe adorar a Dios. Por eso te dije que era una doxología progresiva. Y miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ya no vemos 4 seres vivientes, ya no vemos 24 ancianos. ¿Ahora qué vemos? Ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como lo dijimos anteriormente, la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento está íntimamente relacionada con la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Y lo más probable es que esta declaración tenga que ver con lo que el profeta Daniel, un libro que también tiene mucho lenguaje apocalíptico, en el capítulo 7, versículo 10 dice: un río de fuego, no es necesario que vayas allá, pero pon atención, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Escucha con atención. Millares de millares le servían, haciendo referencia a ángeles, y millones asistían delante de él. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto 4 seres vivientes. Ya explicamos que son los 4 seres vivientes. ¿O qué nos muestra la Escritura acerca de estos 4 seres vivientes? Hemos visto 24 ancianos. Pero a esta adoración se han unido huestes celestiales, los ángeles. Pero nuestro texto de estudio va a finalizar abarcando todo el universo. Apocalipsis 5, 13 al 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Para ahí. El apóstol Juan incluso está diciendo que debajo de la tierra, todo el universo entero, yo le oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, esta visión es maravillosa, porque encontramos declaraciones de alabanza a Dios el Padre en Apocalipsis 4, pero encontramos declaraciones de alabanza a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 5. Amados hermanos, en Apocalipsis 4 se ha adorado a Dios el Padre como el creador de todas las cosas.
Pero en Apocalipsis 5, todas las cosas adoran al Cordero. En Apocalipsis 4 se adora a Dios el Padre como el Creador. Pero en Apocalipsis 5, todas las cosas adoran al Cordero. Cristo es Dios y posee todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Por eso el cielo es un lugar de fiesta. El cielo es un lugar de fiesta. Sabemos que tenemos completa reverencia por nuestro Dios, pero también será un lugar de gozo pleno, porque estaremos en su presencia. Y yo quiero ir cerrando con esto. Yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Tú estarás alrededor de este trono? ¿Tú estarás en este maravilloso lugar? ¿Vas a ser parte de este coro celestial? Porque déjame decirte que será una gran tragedia si no haces parte de este coro celestial. Si tú eres un creyente, tú vas a estar allí cantando y alabando al Cordero. Ahora, eso ha quedado escrito aquí en su palabra para que desde ya nosotros por la fe creamos lo que va a acontecer. Eso ha quedado aquí escrito en la palabra del Señor para que ya por la fe creamos lo que va a suceder. Allí vas a estar tú, amado hermano, ahí vas a estar tú, adorando al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Qué alegría tan inmensa trae esta realidad a nuestras vidas. Todas las cosas que acontecen en nuestra vida deben ser vistas teniendo este entendimiento de quién está sentado en esa sala del trono, quién gobierna el mundo. Cuando este trono está en nuestras mentes continuamente, nosotros logramos entender toda la historia. Logramos entender correctamente por qué acontece lo que acontece. Porque el universo entero es gobernado por aquel que está sentado en el trono, aunque muchas veces a nuestros ojos pareciera que no lo fuera. Es interesante que el apóstol Juan, antes de adentrarse a mostrarnos los 7 sellos abiertos, de mostrarnos la iglesia, la persecución de la iglesia por la cual ha atravesado, atraviesa y atravesará. Es importante ver la intención que tiene el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo. Él en el capítulo 4 y 5 nos está mostrando un trono y quién gobierna desde el trono. Y después de tener la iglesia eso claro, ahora sí, prepárense para la persecución. Afronten la persecución que en este mundo caído podemos experimentar o enfrentar. Mis hermanos, será un día glorioso. Nosotros nos gozamos cuando se anuncia que hay culto unido. Y este va a ser un culto unido, pero va a ser un culto unido por la eternidad. Estaremos con el Señor para siempre. Y cierro con estas palabras de Nancy Guthrie. Abro comillas. Cada vez que nos sintamos tentados a ceder al temor cuando el mundo a nuestro alrededor amenaza con aplastarnos, tenemos un refugio. Encontramos nuestro refugio en aquel que permitió que este mundo lo pisoteara, que se entregó a sí mismo para morir. Después de 3 días, el aliento de vida entró en él. Se levantó de los muertos y ascendió al cielo donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ya recorrió ese camino. Él recorrerá el camino a nuestro lado. Él soplará también en nosotros su vida resucitada. Él vendrá a reinar juntamente con nosotros y a darnos nuestra recompensa.
Cuando suene la séptima trompeta, ya no lamentaremos lo que pudo costarnos el dar testimonio acerca de Él. Estaremos para siempre bendecidos con la recompensa que Él nos da y con su presencia en medio nuestro.